La sesión del día de hoy va a tratar sobre la hipertensión intracraneal. Se trata de una de las emergencias a nivel tanto neurológico como neuroquirúrgico más importante, puesto de que si nosotros manejamos de forma inapropiada, los pacientes pueden quedar con secuelas muy graves y a lo mejor puede fallecer. El tema de la hipertensión intracraneal vamos a ilustrar a manera de comparación como una olla de presión. Cuando las paredes de la olla, que son no distensibles, se somete a una presión cada vez mayor y si no existe un método de desahogo, se puede producir un incremento de la presión dentro de la olla que puede causar la explosión. Y esto es, a manera de comparación, bastante similar a lo que ocurre a nivel de el cráneo, puesto de que al ser un hueso, este no es un tejido distensible y dentro de esta bóveda craneal existe un contenido que tiene que distribuirse de tal forma de que el volumen sea coherente con el tamaño de la bóveda craneal. Un incremento de cualquier de los componentes dentro de la bóveda craneal se va a traducir en la reducción del volumen de alguno de los demás componentes, que de lo contrario, si esto no sucede, se va a aumentar la presión dentro de la bóveda craneal y es la fisiopatología básica de lo que sería la hipertensión intracraneal. Para hablar de este tema, vamos a hacerlo en dos partes. Hoy vamos a hablar sobre conceptos de la hipertensión intracraneal y luego mañana vamos a hablar sobre las opciones de manejo. En cuanto a conceptos de hipertensión intracraneal, debemos hacer una analogía con respecto a lo que sucede en la naturaleza. Por ejemplo, con el caso de el pájaro carpintero. Es increíble cómo un animalito de esto hace picoteo y que puede contabilizar alrededor de unos 20,000 veces al día. Esto generaría al pájaro carpintero un neurotrauma increíble si no existiese algún método que permita amortiguar el golpe seco del pico contra la madera, y si esto se transmite directamente a su cerebro, mataría al pájaro carpintero. Sin embargo, sabemos de que esto no sucede porque al pájaro carpintero le encanta fabricar sus nidos en los troncos de los árboles ya muertos. Y esto genera muchísima como especie de enigma y ha sido extensamente investigado por parte de medicina para tratar de encontrar un método semejante a lo que tiene el pájaro carpintero para reducir el neurotrauma. Pero como nosotros no somos pájaros carpinteros, los traumas, tanto de punto de vista mecánico como de punto de vista bioquímico, puede causar graves lesiones a nivel de tanto del cerebro como del tallo cerebral y el cerebelo. Cuando esto sucede, se va a producir un incremento de la presión dentro de la bóveda craneal y es el concepto de el manejo del paciente que tiene un cerebro tenso. Si no existiese un mecanismo de alivio de la presión, la, la presión dentro de la bóveda craneal aumentará de tal manera que se empieza a producir herniación inicialmente de estructuras como por ejemplo el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia el canal vertebral, pero posteriormente estos mecanismos se agotan y se va a producir la herniación ya directamente de las estructuras parenquimatosas, causando eventualmente el fallecimiento en caso de compromiso de los centros vitales. Este concepto de cerebro tenso se puede resumir en la fisiopatología del edema cerebral. El edema cerebral es un
una entidad que suele acompañar casi siempre al, al estado de hipertensión intracraneal. El edema cerebral se clasifica de acuerdo a dos parámetros. Número uno, a la clínica, y número dos, a lo que se observa a nivel de estudios de neuroimagen. En ese sentido, el edema cerebral se puede clasificar en cuatro categorías: el edema citotóxico, el edema intersticial, el edema vasogénico y el edema mixto. Cada uno de estos tipos de edema tiene un punto clave desde el punto de vista fisiopatológico. El edema citotóxico tiene como punto clave la isquemia. El edema intersticial tiene como punto clave la obstrucción del líquido estoforraquídeo. Y en el caso de edema vasogénico, hay una ruptura de la barrera hematoencefálica. Y, por supuesto, el edema mixto sería la combinación de cualquiera de esos tres grupos de edema. En el caso de edema citotóxico, que es una de las situaciones más comunes, especialmente cuando hay anoxia cerebral o cuando hay evento cerebrovascular con obstrucción de flujo sanguíneo hacia alguna región del cerebro, se produce depleción del suministro de ATP, y esto va a producir edema citotóxico y eventualmente el infarto del parénquima involucrado. ¿Qué es lo que se ve a nivel del edema citotóxico? Para eso tenemos que entender de que se necesita constantemente energía para mantener el volumen de la célula dentro del cráneo. Vea que no se refiere únicamente a las neuronas. Las células de glía también necesitan de energía para mantener el volumen celular. ¿Cómo se logra mantener el volumen celular? Principalmente por medio de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba, que es electrogénica, saca 3 iones de sodio y mete 2 iones de potasio. Como vemos, es una bomba electrogénica porque hay un balance de más un catión hacia afuera. Y este balance de más un catión hacia afuera produce un efecto osmótico, que sería arrastrar el agua del intracelular hacia el extracelular. Esto significa de que cuando hay deficiencia de ATP, esta bomba literalmente se traba y consecuentemente se acumula un ion de sodio adentro, y esto arrastra agua llevando a tumefacción celular. Esto genera un incremento del volumen celular, y esto va a llevar a su vez aumento de la presión intracraneal. ¿Cómo se traduce a nivel de estudios de imagen? Pues recordemos de que la tomografía es una de las herramientas más útiles para el estudio del edema cerebral. Acá vemos la tomografía de un paciente que había sido rescatado de un intento de autoeliminación. Él se colgó de un árbol, pero em, lo llevaron a rescatar de manera bastante temprano. Sin embargo, el paciente sobrevivió y quedó con serias secuelas neurológicas. ¿Qué se ve en esta tomografía? Un patrón de granulado bastante difuso. Además, los ventrículos se ven en hendidura, y esto es la característica en imagen de un edema cerebral. ¿Y cómo uno puede plantear de que hay un edema cerebral cuando no hay una seguridad tan clara como en este caso? Pues vamos a ver otro ejemplo de un paciente que tuvo edema cerebral. Aquí ustedes pueden ver la imagen de la izquierda, fue la tomografía al ingreso, y la tomografía que se tomó al día número 5 tiene un patrón bastante diferente. ¿Cómo podríamos, cómo podríamos poner un nombre para llamar la atención de que existe diferencia entre la tomografía del ingreso y la tomografía del día número 5? Pues en el día del ingreso prácticamente no podemos diferenciar
cuál es la parte que corresponde a la sustancia blanca y cuál es la parte que corresponde a la sustancia gris. En cambio, al día número 5 sí se puede ver de que hay un límite bastante evidente visualmente entre la sustancia blanca y la sustancia gris. En otras palabras, cuando no vemos una diferenciación clara entre la sustancia blanca y sustancia gris, significa que hay edema cerebral. En cambio, en el caso de un claro límite entre la sustancia blanca y la sustancia gris, como se ve en la tomografía de la derecha, ahí significa que no hay edema cerebral. Esto es especialmente importante cuando valoramos la tomografía de una persona joven, en donde como no hay una atrofia cortical y subcortical, a veces se puede observar unos ventrículos chiquititos y también algunas cisternas basales también relativamente estrechas, pero se trata de una persona que es normal. En cambio, cuando analizamos la diferencia entre la sustancia blanca y la sustancia gris, este se encuentra bastante bien delimitada en cuanto a una persona que no tiene edema cerebral, pero cuando hay edema cerebral se produce un aspecto que se ve en la tomografía de la izquierda y prácticamente es un granulado en donde no se puede diferenciar cuál es la sustancia blanca y la sustancia gris. Entonces, para recordar este concepto, cuando hay edema cerebral de tipo citotóxico, la parte que más se afecta es la sustancia gris. ¿Por qué? Porque el metabolismo, o sea, los requerimientos de ATP es bastante mayor, 4 veces en comparación con la sustancia blanca, que básicamente contiene células de la glía. Entonces, el edema neuronal es más marcado en comparación con el edema glial. Y esto hace que el edema en la sustancia gris sea mucho mayor, más acelerado en comparación con el edema de la sustancia gris, perdón, con la sustancia blanca. Y con esto se produce este fenómeno que tomográficamente se llama la pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca versus gris, o sea, el fenómeno o el signo radiológico de la dediferenciación sustancia blanca, sustancia gris. El otro tipo de edema es el edema vasogénico. En ese caso hay pérdida de la barrera hematoencefálica. Con la pérdida de la barrera hematoencefálica se escapa algunos solutos que no deberían de estar presentes fuera de la barrera hematoencefálica, causando un efecto osmótico y con ello se produce el edema, que básicamente es la acumulación de agua a nivel del espacio intersticial. El ejemplo clásico de un edema de tipo vasogénico es el tumor. Aquí ustedes pueden ver un paciente que tiene un tumor a nivel del lóbulo eh, temporal occipital en el lado izquierdo. Y cuando se inyecta un medio de contraste, se puede observar cómo hay pérdida de el medio de contraste hacia el intersticio. Además, el tumor genera un edema de tipo peritumoral o perilesional. Entonces, el tumor es el ejemplo clásico de que hay pérdida de la barrera hematoencefálica. ¿Por qué se produce esto? Porque en los tumores la proliferación celular es desordenada. Hay algunos vasos que no tienen el recubrimiento de los pies perivasculares de los astrocitos, que le da una capa adicional de impermeabilidad y consecuentemente se escapa sustancias, incluyendo el medio de contraste. Por eso es que el tumor capta el medio de contraste. Para entender por qué un tumor produce hipertensión intracraneal, debemos remontar a las ciencias básicas. La ciencia básica se ilustra con la doctrina de Monro-Kelly. La doctrina de Monro-Kelly habla de que dentro de la bóveda craneal, que es un hueso no distensible, contiene 3 compartimentos. El compartimento de la masa celular, recordemos que no solamente hay neuronas, sino también hay células de la glía,
También hay sangre tanto en el compartimento venoso como en el compartimento arterial y el líquido cefalorraquídeo. Acá se nos olvida adicionar, cuando se trata de tumores, cuando se trata de hematomas, el concepto de un- una, una tumoración o un hematoma que se está acumulando. Y cualquier incremento del compartimento de uno, si no hay reducción del volumen de otro compartimento, se traducirá en incremento de la presión intracraneal. Y ese es el concepto de la doctrina de Monro-Kelly. Aquí debo resaltar un error bastante común que sucede en el día a día, que escribimos Monro-Kelly con una E al final. Es incorrecto escribir Monroe-Kelly. La palabra correcta es Monroe sin una E. Para que no se nos confunda, cuando decimos Monroe no es lo mismo que Monroe. Monroe en realidad es el apellido de una actriz muy famosa de Hollywood, Marilyn Monroe. Tiene una E al final. Pero cuando decimos doctrina de Monroe-Kelly, la palabra Monroe no tiene una E al final. El flujo sanguíneo cerebral guarda una relación muy importante con la presión arterial media y esta a su vez es un determinante importante de la presión de perfusión cerebral. La curva de presión de perfusión cerebral versus flujo sanguíneo cerebral tiene esta forma tan característica que es como una especie de gráfico en tres segmentos. Un segmento de flujo bajo, un segmento de flujo estable y un segmento de hiperflujo. En condiciones normales, el flujo sanguíneo es de aproximadamente 50 cc por cada 100 gramos de tejido por cada minuto. Pero cuando empieza a reducir este aporte, por ejemplo, cuando se reduce a la mitad, a alrededor de 25 mililitros por cada 100 gramos por minuto, se produce reducción de la actividad eléctrica neuronal. Y si esto continúa hacia abajo, se va a traducir en cese completo de la actividad eléctrica. Y si el flujo sanguíneo todavía es más bajo, en orden de 8 cc por cada 100 gramos por minuto, se va a producir muerte neuronal. Esta muerte neuronal se debe a un déficit en el aporte de ATP. Como habíamos dicho previamente, la bomba sodio-potasio ATPasa necesita el suministro continuado de ATP. Sin esta, sin esta bomba funcionando, se acumula sodio en el intracelular, en el intraneuronal y se produce tumefacción. Llega a un punto en que se produce tal tensión sobre la membrana neuronal que ésta va a explotar con la muerte irreversible de la neurona. El flujo sanguíneo cerebral tiene algunos determinantes. Habíamos dicho de que la presión arterial media es un determinante muy importante y tiene una morfología que ocurre en tres etapas. Una en donde a una presión arterial media de 50 milímetros de mercurio, por un descenso en la presión arterial media se va a traducir en descenso de flujo sanguíneo cerebral. Luego, entre 50 a 150 existe una especie de meseta en donde el flujo sanguíneo cerebral es independiente de la presión arterial media. Se mantiene relativamente estable. Y a partir de 150 milímetros de mercurio de presión arterial media, se va a producir un incremento de flujo sanguíneo proporcional a la hipertensión. Este es el concepto de autorregulación de flujo sanguíneo, en donde el flujo sanguíneo se mantiene constante entre los valores de presión arterial media de 50 a 150 milímetros de mercurio. Y esto ocurre por un mecanismo de regulación del tono de las arteriolas. También la presión de oxígeno determina el flujo sanguíneo cerebral. En caso de hiperoxia, se produce vasoconstricción. Y en caso de una,
pero en caso de una hiperoxemia, se produce un incremento de flujo sanguíneo cerebral. Y otro, otro gas que es muy importante, que determina el flujo sanguíneo cerebral, es la PaCO2. Sabemos de que cuando hay hipercapnia se produce una vasodilatación. Algunas veces inclusive esto puede ser perjudicial. Un incremento de flujo sanguíneo cerebral no siempre es adecuado, porque eso puede aumentar el volumen sanguíneo intracraneal y consecuentemente, según la doctrina Monro-Kelly, se va a traducir en aumento de la presión intracraneal. En ese gráfico se puede observar el concepto de autorregulación de flujo sanguíneo, en donde entre una presión media de 50 a 150 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene relativamente constante en orden de 50 cc por cada 100 gramos por minuto de sangre hacia el sistema nervioso central. Otro concepto importante es la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, llamado el efecto de Baylis. Esto se debe a una autorregulación que es miógena vascular. En otras palabras, cuando hay aumento de la presión arterial media, los vasos intracraneales reaccionan aumentando el tono y consecuentemente aumenta la resistencia al flujo, y con esto logra mantener el flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de variaciones en la presión arterial media sistémica. Este fenómeno, el efecto de Baylis, fue descrito en el año 1902 por el fisiólogo inglés Sir William Madox Baylis. Aquí podemos entender mejor el concepto de autorregulación, que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal o la presión venosa central, lo que esté más elevado. Aquí podemos ver cómo un aumento de la presión arterial media puede mejorar la presión de perfusión cerebral, pero por el otro lado, si hay aumento de la presión intracraneal, manteniendo la misma presión arterial media, este gradiente se estrecha y se va a traducir en una reducción de la presión de perfusión cerebral. En los pacientes que tienen aumento de la presión venosa, por ejemplo, aquellos que tienen síndrome de vena cava superior, un incremento de la presión venosa central también se va a traducir en una reducción de la presión de perfusión cerebral. Es importante entender de que cuando vamos a ventilar a los pacientes hay que ser muy cuidadoso a la hora de titular el valor de PIB. ¿Por qué? Porque si aumentamos exageradamente el valor de PIB, se va a traducir en una dificultad para el retorno venoso, y esto va a traducir en aumento de la presión venosa central. En este esquema se puede ver cómo si aumentamos exageradamente el valor de PIB, vamos a aumentar la presión dentro de la caja torácica y causando compresión de las cámaras cardíacas y también de los grandes vasos, tanto arterial, pero sobre todo a nivel venoso. Y esta compresión se va a traducir en una dificultad para el retorno venoso, y consecuentemente podemos aumentar la presión venosa central y se va a traducir en una reducción en la presión de perfusión cerebral, aunado al hecho de que si se nos va a la mano con el valor de PIB, también podemos comprometer el gasto cardíaco y de la presión arterial media. Todo esto redunda en una caída de la todo esto redunda en una caída de la presión de perfusión cerebral. Pero hay otras cosas que también puede modificar la presión de perfusión cerebral. Por ejemplo, cuando utilizamos algunos agentes anestésicos. En este diagrama se puede observar cómo todos los agentes anestésicos halogenados pueden reducir el consumo metabólico de oxígeno.
a nivel cerebral. El alotano es el que menos reduce. En cambio, el isoflorano, el sevoflorano y el desflorano son los que más reducción produce sobre el metabolismo cerebral de oxígeno. Y por el otro lado, como esos agentes pueden causar una vasodilatación de los vasos intracraneales, puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral, haciendo que se pierda el mecanismo miógeno vascular de la autorregulación. Acá vemos cómo el alotano es el peor de todos, porque produce una vasodilatación exagerada y provoca un incremento desmedido de la irrigación de flujo sanguíneo hacia el cráneo, causando hiperemia intracraneal y secundariamente empeoramiento de la hipertensión intracraneal. Por eso es que de todos los agentes halogenados que se disponen en el mercado, la peor opción en pacientes neuroquirúrgicos es precisamente el alotano. Como hablamos de hipertensión intracraneal, tenemos que llegar a un punto de consenso y es el punto de corte. Cuando se considera que una persona tiene un incremento de la presión intracraneal. Para ello tenemos que analizar este gráfico de volumen contra presión intracraneal. Observen cómo al principio un incremento del volumen intracraneal no se traduce en una elevación de la presión intracraneal. Más bien aquí es una parte que es bastante plana, prácticamente una meseta o plató. Pero a partir del punto B se empieza a subir la curva de presión intracraneal hasta que a partir del punto C este incremento es mucho más abrupto y luego se produce un incremento que podemos decir como una elevación exponencial de la presión intracraneal. Según este gráfico, el punto de corte para decir que una persona tiene hipertensión intracraneal debe ser de 20 milímetros de mercurio, entendiendo 20 milímetros de mercurio como el punto a partir del cual ya se ha agotado la compensación espacial y cualquier pequeño aumento del volumen se va a traducir en un aumento marcado en la presión intracraneal. Eso significa de que tenemos que recordar que el punto de corte para definir la existencia de una hipertensión intracraniana sería de 20 milímetros de mercurio. 20 milímetros de mercurio es el punto de corte para decir que tiene hipertensión intracraneal. Sin embargo, a esta definición todavía le falta un ingrediente más. Y este ingrediente es la duración de este incremento de la presión intracraneal. Por ejemplo, una parturienta que está haciendo un pujo durante su labor de parto puede aumentar tanto la presión intratorácica que la presión venosa se incrementa y eso se puede observar por la ingurgitación venosa. Sin embargo, la paciente no por este incremento de la presión intracraneal transitoria se va a traducir en una herniación o una isquemia o un daño a nivel del sistema nervioso central, un daño neurológico. Para ello, cuando hablamos de hipertensión intracraneal, debemos complementar de que más de 20 milímetros de mercurio, pero en forma sostenida durante 5 a 10 minutos en un paciente que no está siendo estimulado. Entonces, la definición completa de hipertensión intracraneal sería una elevación de la presión intracraneal de más de 20 milímetros de mercurio durante 5 a 10 minutos en una persona que no está siendo estimulado. Ahora, ¿cómo podemos objetivar esta elevación de la presión intracraneal? Por clínica no es posible. Usted puede sospechar de que el paciente tiene hipertensión intracraneal, pero debemos objetivar mediante algún tipo de monitor que nos permita cuantificar realmente cuánto está la presión intracraneal. Para ello, existe diferentes tipos de tecnología. Podemos medir directamente
insertando un catéter a nivel del ventrículo. Podemos colocar un catéter fibroóptico dentro del parénquima. Podemos colocar un, un sensor a nivel del espacio subdural. Entonces, todo esto son métodos que nos permiten medir la presión intracraneal. También existe una tecnología aún más nueva que se basa en la monitorización transcraneal de la presión intracraneal. De todas estas tecnologías, la que se considera el patrón de oro, gold standard, para medir la presión intracraneal es la medición de la presión intraventricular. Eso sería especialmente útil en los pacientes que tienen una ventriculostomía, porque aparte de que mide de manera exacta la presión intracraneal, también se puede utilizar como un método de tratamiento, porque a través de un catéter de ventriculostomía podemos drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo. Y como ahora estamos en la era de la ayuda con la ultrasonografía, el ultrasonido vino a revolucionar también el manejo de la hipertensión intracraneal, porque permite inferir de manera no invasiva cómo está la presión intracraneal a través de la insonación del nervio óptico. En la clínica eso se traduce en un fondo de ojo. Cuando tenemos en el fondo de ojo papiledema, podemos deducir de que el paciente tiene hipertensión intracraneal. Pero ahora que estamos en la era de la ultrasonografía, insonar a través del globo ocular podemos valorar el nervio óptico. Aquí podemos ver cómo se coloca el transductor. Debe ser un transductor lineal de alta frecuencia. Se puede colocar en forma transversal o en forma vertical, colocando abundante cantidad de gel con los párpados cerrados y apoyando los dedos sobre la nariz para obtener una mayor estabilidad. Y acá podemos ver el párpado, la cámara anterior. Esto corresponde a cristalino. Esto sería el humor vítreo. Aquí vemos la retina y acá vemos el nervio óptico. Para ilustrar, les quiero mostrar este ejemplo de una paciente que tiene una encefalopatía anóxica. Aquí ustedes pueden ver cómo las pupilas están sumamente dilatadas. Se observa el reflejo rojo que corresponde a la retina cuando rebota la luz de, de la cámara de video. Y ahí ustedes pueden ver cómo hay una midriasis marcada. A esta misma paciente le colocamos un transductor lineal de alta frecuencia y ahí ustedes pueden ver esto que está marcado acá, que corresponde al diámetro de la pupila. Aquí se midió en 0.54 centímetros. Esto corresponde a iris, esto corresponde a cristalino, esto corresponde a la cámara vítrea y esto sería la retina. Sin embargo, para ubicar el nervio óptico tenemos que hacer un movimiento de inclinación, o sea, el tilting. Y cuando vemos esta estructura hipoecoica que corresponde al nervio óptico, de la retina tiramos en profundidad 3 milímetros y a partir de ahí medimos el diámetro transversal del nervio óptico. Acá vemos que el diámetro es 0.35 centímetros, o sea, 3.5 milímetros. ¿Cuál es el punto de corte para predecir de que hay hipertensión intracraneal? En esta publicación, de hecho, existen muchas publicaciones ya recientes con respecto a la insonación del nervio óptico para predecir hipertensión intracraneal. En esta publicación de Neuroradiology Journal, básicamente lo que preguntaron los autores era cuál sería el punto corte que se correlaciona con la presión intracraneal elevada. Y ellos encontraron de que el mejor punto corte
sería cuando la vaina del nervio óptico sea superior a 6.5 milímetros. El punto corte sería 6.05 milímetros. En algunas publicaciones habla de 5 milímetros, pero el punto corte que se correlaciona con una precisión diagnóstica superior al 92% sería cuando medimos el diámetro del nervio óptico en 6.05 milímetros o más. Habíamos dicho de que el gold estándar para medir la presión intracraneal sería un catéter de ventriculostomía y conectado a un transductor de presión, con la ventaja de que podemos estar viendo la morfología de las ondas de la presión intracraneal. Es importante entender de que la morfología de las ondas de presión intracraneal nos da una idea de cómo está la compliance dentro de la bóveda craneal, si está normal o tiene una distensibilidad o compliance reducida. ¿Cómo sabemos de que hay compliance normal y cuándo hay compliance reducida? Pues en la curva de presión intracraneal se puede observar 3 picos. Aquí tenemos el primer pico, el segundo pico y el tercer pico. Esos 3 picos tienen que estar en una secuencia descendente. P1 mayor que P2, P2 mayor que P3. Pero en los pacientes que tienen hipertensión intracraneal ya con compliance reducida, vemos cómo P1 es menor que P2 y P2 mayor que P3. Cuando vemos este patrón, es un paciente que ya tiene la distensibilidad reducida independientemente de cuál sea el valor de la presión intracraneal. Ya se ha producido el agotamiento espacial. Y a partir de ahí, cualquier incremento del volumen se va a traducir en una elevación muy importante, casi exponencial, de la presión intracraneal. También otra ventaja de monitorizar la presión intracraneal con un gráfico es la tendencia a lo largo del tiempo. Así es como se da 3 tipos de ondas: las ondas A, las ondas B y las ondas C de Lundberg, en virtud a cuál es la presión absoluta y cómo están los picos P1, P2, P3 entre sí. Cuando la distensibilidad está normal, P1 es mayor que P2 y mayor que P3. En los pacientes que tienen ya hipertensión intracraneal grave, observe cómo P1 es menor que P2, P2 es mayor que P3 y se mantiene de manera sostenida durante varios minutos este incremento de la presión intracraneal. Y esto causa un gravísimo daño porque un incremento de la presión intracraneal en orden de 50 centímetros de agua se va a traducir en una reducción muy importante de la presión de perfusión cerebral. Un ejemplo de esto, de la hipertensión intracraneal, es este caso. Un paciente que venía en una motocicleta, tuvo el accidente. Aquí ustedes pueden ver una fractura lineal en hueso temporal. Esto es importante, porque adherido prácticamente como parte del endostio está la dura madre. Y en la dura madre viajan algunos vasos importantes, sobre todo la arteria meningia media. Y una fractura de este calibre se va a producir una grada ósea, y esa grada ósea literalmente lo que hace es cortar algunas de las ramas de la arteria meningia media. Y como se trata de un sangrado de tipo arterial, sale la sangre a alta presión. Y eso lo que va a hacer es disecar literalmente la meninge, causando esto, como se ve acá, que es un hematoma epidural. El hematoma epidural es un hematoma de alta presión
se expande muy rápidamente porque es un vaso arterial y se caracteriza en la tomografía por una imagen que es biconvexo, biconvexo. Y esto lo que va a producir es un vector de herniación, causando la compresión de lateral hacia medial, y con esto se produce el desplazamiento de las estructuras de línea media. Aquí ustedes pueden ver, la línea media es una línea imaginaria que conecta crista galli con la confluencia de los senos. Y de esta línea tienen que estar presente el, aquí el septum pellucidum, far cerebral, la glándula pineal, esto que corresponde a la parte posterior del far cerebral. Si las estructuras se desvía más de 1 centímetro de la línea media, eso significa de que es un paciente con una afectación grave de la línea media, y esto correlaciona con un deterioro del estado de sensorio. Aquí podemos ver esquemáticamente la consecuencia de un hematoma epidural. Se produce un vector de desviación desde lateral hacia la parte medial. Y este vector lo que va a hacer es empujar el lóbulo temporal contra la línea media. Y una parte muy importante que se desplaza es el uncus del lóbulo temporal. Y esta parte lo que va a hacer es compresionar contra el tercer par craneal. Y esto se traduce en una compresión a nivel del mesencéfalo, causando un tercer par craneal que se manifiesta por una midriasis. Pero acá se produce también la compresión del pedúnculo cerebral ipsilateral. El pedúnculo cerebral ipsilateral, por ahí baja la vía descendente piramidal. Y como esta vía, la vía corticoespinal, todavía no se ha decusado porque se decusa más abajo a nivel de las pirámides, se manifestará clínicamente por el síndrome de Weber. Eso significa de que el paciente va a tener una hemiparesia contralateral con un tercer par craneal ipsilateral o síndrome de Weber. Para entender mejor, acá tenemos esquema de los distintos tipos de herniación. Acá se llama la herniación del cíngulo o herniación subfalcial. ¿Por qué? Porque la porción medial del lóbulo frontal se llama el cíngulo, y como se desliza por debajo del far cerebral, se llamará herniación subfalcial, cuyo sinónimo también sería herniación del cíngulo. Otro tipo de herniación corresponde a la herniación transtentorial, llamado también herniación del uncus o herniación uncal. Esto es típico de un hematoma epidural temporal. Se produce el desplazamiento del uncus, que es la porción medial del lóbulo temporal, y se va a empujar contra el tercer par craneal, causando su parálisis. Y también, como compresiona contra el pedúnculo cerebral, que todavía no se ha decusado, va a generar una parálisis o una plegia contralateral con un tercer par craneal ipsilateral. Otro tipo de herniación es cuando hay una herniación que comprime desde arriba hacia abajo en la fosa posterior. Esto es lo que se le conoce como herniación transforaminal o herniación de las amígdalas. ¿Por qué transforaminal? Porque el contenido sale a través de foramen magno. ¿Y por qué se llama herniación de las amígdalas? Porque en la parte inferior del cerebelo están las amígdalas, y estas estructuras salen a través de foramen magno con el problema grave de que va a abrazar el tallo cerebral, causando la muerte neurológica del paciente. Y en algunos casos, cuando hay un defecto en la bóveda craneal,
se va a producir este fenómeno que se llama la herniación transcraniana o una herniación transcalvaria. Este es un ejemplo de una herniación transtentorial o herniación uncal. Una paciente víctima de accidente vehicular. Aquí ustedes pueden ver cómo hay una anisocoria con una midriasis en el ojo izquierdo. La presencia de un tercer par craneal y se acompaña de una hemiplegia. Un tercer par craneal izquierdo traduce la presencia de una herniación del uncus, llamado también herniación transtentorial. Acá podemos ver también en una autopsia una herniación de las amígdalas. Este es el tallo cerebral, aquí está el cerebelo y esta parte de lado a lado son las amígdalas cerebelosas. Y cuando se produce una herniación transforaminal, las amígdalas son empujadas hacia abajo y hacia la línea media, causando la compresión de esta estructura que es vital, que es el tallo cerebral. Para recordar la importancia de la herniación transtentorial, en este estudio de resonancia magnética se puede ver esta estructura que anatómicamente nos recuerda el rostro de Mickey Mouse. Aquí se ve las orejitas que corresponde a los pedúnculos cerebrales, este lado y este lado. Acá vemos el acueducto de Silvio. Esta estructura que estamos viendo acá es el mesencéfalo. Y esta parte corresponde al uncus del lóbulo temporal. Entonces, si aquí hay un hematoma epidural, se va a empujar el lóbulo temporal hacia la línea media. Este uncus va a compresionar el tercer par craneal que está por acá y también va a compresionar esta estructura que es el pedúnculo cerebral. Y la consecuencia sería la midriasis ipsilateral con la hemiplegia contralateral. Otro dato importante que tenemos que revisar en estudios de imagen sería la patencia de las estructuras o cisternas de la base del cráneo. Aquí podemos ver a nivel del mesencéfalo existe el líquido cefalorraquídeo. Esto es resonancia magnética en T2. Resalta en color blanco el agua, en este caso el líquido cefalorraquídeo. Aquí se puede ver cómo hay agua, en este caso líquido cefalorraquídeo, rodeando el mesencéfalo. Y cada una de estas estructuras tiene nombre en particular. Por eso, cuando revisamos los estudios de tomografía o de resonancia magnética, tenemos que ver si la cisterna cuadrigeminal, la interpeduncular, la crural, la ambiens y la magna están o no permeables. Existe una serie de medidas que se debe de aplicar de forma simultánea para reducir la presión intracraneal. Dentro de esas medidas tenemos la elevación de la cabeza, la hiperventilación, los esteroides, la osmoterapia, que puede ser por medio de manitol o solución salina hipertónica, los barbitúricos, la descompresión quirúrgica y la hipotermia terapéutica. Vamos a analizar cada una de estas medidas que tiene diferente grado de eficacia para reducir la presión intracraneal. Para empezar de esta lista de revisión, la primera medida, la fundamental, la más rápida de instaurar, es la elevación de la cabeza del paciente. Consiste en colocar la cabeza del paciente por encima del resto del cuerpo.
a través de la elevación de la cabecera, dejando al paciente en posición de semi-Fowler. Cabe mencionar de que la otra posición es la posición de Fowler. Entre la posición de semi-Fowler y Fowler está el grado de la inclinación. En el caso de los pacientes con hipertensión intracraneal, la posición recomendable es la posición de semi-Fowler. No se recomienda la posición de Fowler porque recordemos de que cuando se eleva excesivamente la cabeza del paciente con respecto al punto de bombeo cardíaco, se va a producir una columna de presión hacia abajo, reduciendo la presión de perfusión intracraneal. Por ende, la inclinación recomendable es la inclinación de semi-Fowler, que consiste en elevar la cabecera del paciente a 30 grados. En el caso de la posición de Fowler, esta inclinación es de 45 grados y no es la inclinación recomendable. Otra medida para reducir la presión intracraneal es la hiperventilación. Acerca de esto, tenemos que tener mucho cuidado para aplicar esta estrategia. Si bien es relativamente sencillo aplicar la hiperventilación, pues que todos estos pacientes están en ventilación mecánica, basta con subir el volumen minuto o la frecuencia respiratoria o ambas, ya logramos hiperventilar al paciente. El problema es que en los pacientes, especialmente de neurotrauma y en los primeros días, hay un estado caracterizado por una reducción de flujo sanguíneo cerebral. Acá en este gráfico podemos ver el comportamiento del flujo sanguíneo cerebral con respecto a los días posterior al daño encefálico. Acá en un paciente normal que no ha tenido trauma, tiene un flujo sanguíneo cerebral de 50 cc por cada 100 gramos de tejido por cada minuto. Pero después del trauma hay un estado de hipoperfusión intracraneal como consecuencia de la elevación de la presión intracraneal. Y esto genera un estado de hipoperfusión que si nosotros hiperventilamos a los pacientes, podríamos agravar más este estado de hipoperfusión. Recordemos de que el umbral isquémico es de 20 mililitros por cada 100 gramos de encéfalo. Entre los pacientes que persistentemente tienen una reducción de flujo sanguíneo, después de las primeras 48 horas, aquí ustedes pueden ver el día número 2, a partir de este, el paciente empieza a mejorar el flujo sanguíneo cerebral y entre los que sobreviven sufre un periodo transitorio de hiperemia y esos son los que van a sobrevivir. Pero entre los que fallecen, mantiene un estado de hipoperfusión encefálica de forma persistente, más allá de las 48 horas. Y este estado de hipoperfusión lleva a una isquemia encefálica en forma persistente y son de esos pacientes que van a fallecer. Pero acá concentremos en este momento, en las primeras 24 horas, que es el punto de inflexión entre los que sobreviven y los que fallecen. Quiere decir que si nosotros aplicamos una estrategia muy agresiva de hiperventilación que lleva a vasoconstricción cerebral, podríamos empeorar más este estado de hipoperfusión y consecuentemente tirar al paciente de la línea de sobrevida más bien a la línea del fallecimiento. Así es que como un mensaje importante con respecto a la hiperventilación, no debemos aplicar la hiperventilación de forma desmedida, de forma agresiva a todos los pacientes y en caso de aplicarlo, el paciente debe estar neuromonitorizado. Un pilar angular en el manejo de la hipertensión intracraniana es la aplicación de los esteroides. Ese es un ejemplo clásico, un paciente que tiene un meningioma a nivel frontal. Esa tomografía se hizo con medio contraste y se ve cómo el tumor capta el medio contraste, pero alrededor también tiene edema perilesional. Hay desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral. Este tipo de edema es el característico edema vasogénico, en donde hay aumento de la permeabilidad de la barrera mesencefálica. Los esteroides, mediante sus mecanismos genómicos y no genómicos,
son los que van a producir una reducción de esta permeabilidad exagerada de la barrera hematoencefálica. Y esto es especialmente útil en los pacientes que tienen edema cerebral. Recordemos que los tumores se caracterizan porque tienen vasos de neoformación, y esos vasos de neoformación tienen características anormales. Dentro de esas características anormales está la permeabilidad incrementada y pierde la barrera hematoencefálica. Por eso es que cuando aplicamos un medio contraste, se fuga el medio contraste y pinta el tumor como se ve acá, o como se ve acá, en un paciente que tuvo una metástasis cerebral como consecuencia de un cáncer folicular de tiroides. Ese es otro ejemplo de un paciente con un tumor cerebral. Aquí, cuando aplicamos el medio contraste, el tumor capta masivamente el medio contraste, pinta completamente el contorno del tumor, y alrededor del tumor también hay edema y también hay desplazamiento de la línea media. El tumor puede aumentar la presión intracraneal más allá del volumen del tumor. También el edema perilesional, así como la compresión de estructuras de drenaje venoso, puede empeorar el edema y la presión intracraneal. Por eso, en estos casos, los esteroides funcionan especialmente bien. El esteroide más estudiado es la dexametasona. La dexametasona se recomienda de dosis inicial de 4 miligramos cada 6 horas. Dependiendo de la respuesta terapéutica, se puede aumentar más esta dosis en orden de 8 o 12 miligramos cada 6 horas. Es importante mencionar que los esteroides pueden empeorar el control glicémico. Una hiperglicemia persistente es un marcador de mal pronóstico para los pacientes que tienen hipertensión intracraneal. Por eso hay que estar realizando glicemias por micrométodo y hacer control horario de la glicemia. Una hiperglicemia persistente por encima de 180 miligramos por decilitro es un criterio de mal pronóstico, porque la hiperglicemia puede deteriorar aún más la lesión neuronal preexistente. Por eso, en los pacientes que tienen esas hiperglicemias discretamente elevadas, en orden de 190, 210, 201, nosotros tenemos que ser muy insistentes en normalizar esa hiperglicemia, y en algunos casos debemos iniciar una infusión continua de insulina por vía intravenosa. Cabe mencionar que no todos los pacientes se van a beneficiar de la terapia con esteroide, especialmente, y eso ha sido insistentemente publicado, entre los pacientes de neurotrauma no se recomienda el uso de los esteroides. Los esteroides se utilizan para el manejo de la hipertensión intracraneal en los pacientes que tienen tumor cerebral, pero aparte de eso, no debemos aplicar sistemáticamente los esteroides porque puede empeorar el pronóstico, y en especial en el grupo de pacientes que tiene neurotrauma. Otra estrategia que es un pilar fundamental para manejo de la hipertensión intracraneal es la osmoterapia. Y tenemos dos opciones: el uso de manitol y el uso de la solución salina hipertónica. Como todo, debe existir algunas características que hace que un agente osmótico sea el ideal. Sería aquel que permanece en el intravascular ejerciendo un efecto osmótico efectivo. Esto va a crear un gradiente osmótico entre el intravascular y el intersticio, y esto a su vez va a establecer un gradiente entre el intersticio y el intracelular para producir un movimiento de agua en dirección hacia el intravascular. El agente debe ser inerte, no tóxico, que tenga pocos efectos adversos, que además debe ser barato y que no produzca el edema de rebote. Este concepto de edema de rebote se presenta especialmente entre los pacientes que han recibido dosis alta y durante periodos prolongados. Periodo prolongado se refiere a más de 72 horas, y pequeña cantidad de esas partículas osmóticamente activas se escapa hacia el tejido lesionado por ruptura de la barrera hematoencefálica, y
Cuando cesamos la aplicación del medicamento por vía intravenosa, se produce un edema de rebote porque las partículas que han escapado ahora van a ejercer un efecto de tonicidad, manteniendo el agua alrededor del agente que se ha escapado. Existen muchas opciones. Aquí tenemos opciones como solución salina, lactato Ringer, albúmina, almidones, dextran, gelatina, manitol. Cada uno con diferente osmolaridad, cada uno tiene diferente fuerza oncótica, así como su pH. En el caso de la solución salina, se considera hipertónica cuando utilizamos en concentración de 3% o más. Las opciones más utilizadas son de al 3%, de al 7.5% y al 23.4%. La otra opción es el manitol que viene en una concentración de al 20%. Ahí ustedes pueden ver en esa tabla la osmolaridad de cada una de esas soluciones hipertónicas. Vamos a ver cada una de estas dos opciones. La primera opción es el manitol. Esta opción se viene utilizando desde la década de los 60. Se utiliza a una carga de 0.5 a 1 gramo por kilo de una solución que viene al 20%. Esta dosis debe aplicarse en forma lenta en un espacio de alrededor de 20 a 30 minutos. Una aplicación excesivamente rápida va a producir tendencia a hipotensión por el efecto vasodilatador intrínseco, que es una característica de todas las soluciones hipertónicas. El mantenimiento se hace con dosis de 0.25 a 0.5 gramos cada 4 a cada 6 horas. Algunos datos en cuanto a el comportamiento de manitol se especifica en esta diapositiva. Tiene un inicio de acción para la diuresis de 15 a 30 minutos. Recordemos que al ser un agente que es un diurético osmótico, también incrementa la tasa de producción de la orina. En cuanto a la reducción de la presión intracraneal, esta empieza a los 15 minutos. El efecto máximo para la diuresis sería de 1 hora y para la reducción de la presión intracraneal a los 30 minutos. La duración para la diuresis de 3 a 8 horas, para la reducción de la presión intracraneal de 3 a 8 horas. ¿Qué nos dice esta diapositiva? 3 datos importantes. Como reduce la presión intracraneal a partir de los 15 minutos, eso significa que si vamos a tener un paciente que va a ser sometido a una neurocirugía, debemos iniciar en el momento de la inducción, no en salón. Debe ser en el momento de la inducción. Como el efecto máximo se da a los 30 minutos, quiere decir de que durante la cirugía ya tenemos el efecto máximo cuando aplicamos la dosis en el momento de la inducción. Y como la duración es de 3 a 8 horas, significa que si el procedimiento se prolongase más allá de las 6 horas, es algo inusual en neurocirugía, pero puede darse, debemos recordar de que hay que aplicar dosis de refuerzo a las 6 horas. Aquí tenemos el ejemplo de la solución salina hipertónica al 4 molar, que es la solución madre. Mediante técnicas de dilución podemos obtener concentraciones de 7.5 o al 3%. Esta solución madre viene al 23.4%, o sea, una solución al 4 molar. Como tiene cloro y tiene sodio, su osmolaridad sería al doble, sería de 8.000 miliosmoles por cada litro. Se puede fabricar artesanalmente la solución salina combinando la solución hipertónica con la solución salina al 0.9%. Por ejemplo, si queremos una solución al 7.5%, que es la solución más comúnmente utilizada, mezclamos 170 cc de solución salina al 0.9% con 80 cc de solución salina hipertónica. Y con eso vamos a obtener un volumen total de 250 cc. Esta es una preparación muy logísticamente apropiada. ¿Por qué? Porque la dosis de la solución salina al 7.5%
es de 2 a 4 cc por kilo aplicado en 30 minutos. Eso significa que para un paciente de 70 kilos estaríamos dando alrededor de 140 cc como dosis mínima y 280 cc como dosis máxima. Eso significa que para este paciente de 70 kilos debemos aplicar la preparación que se fabricó con 170 cc más 80 cc. Los 250 cc se lo aplicamos al paciente. Recordar este ejercicio, ¿verdad? Si tiene 70 kilos, eso significa que nosotros debemos usar una bolsa de 250 cc, le sacamos 80 cc, ahora le agregamos 80 cc de esta solución de cloruro de sodio al 4 molar. Y dependiendo de la presentación, porque hay presentaciones de 30 cc y presentación de frasco de 20 cc. Lo importante es que debemos mezclar 170 cc con 80 cc de hipertónica. Y con eso obtenemos 250 cc de solución salina al 7.5%, que para ese paciente, si multiplicamos por la dosis intermedia de 3, sería de 210 cc, 70 por 3 igual a 210 cc, y esto significa de que debemos aplicar prácticamente toda la bolsa que se preparó. ¿Cuál es la osmolaridad meta? Es importante este concepto, porque si aplicamos la solución salina, debemos buscar una osmolaridad meta. Esta osmolaridad meta sería de 320 miliosmoles por litro. Menor de esto, hay eficacia subterapéutica. Mayor de esto, vamos a provocar mucho daño por un estado de hiperosmolaridad excesiva. Pero recordemos de que la meta sería buscar una osmolaridad sérica de 320 miliosmoles. Un ejemplo lo podemos ver en este reporte de laboratorio. ¿Cómo se calcula la osmolaridad? La osmolaridad es 149, que es la anatremia de este paciente, multiplicado por 2, porque se acompaña de cloro. Y también eso tenemos que sumarle la glicemia y sumarle la concentración de urea, que en este caso, ese paciente tiene una concentración de glucosa de 139, eso hay que dividir entre 18 para sacar la osmolaridad que aporta la glucosa, más, en ese caso, ese paciente tiene una urea de 120, tiene además un paciente con estado de uremia, dividido entre 6 para sacar el aporte en cuanto a osmolaridad de la urea. Y con eso sumado nos da 325.7 miliosmoles. Está muy cercano a los 320. Entonces podemos decir que con este caso, la solución salina hipertónica cumplió su cometido de dejarlo con 325 miliosmoles por litro de osmolaridad. Ahora, ¿cómo hacemos con el manitol? Sabemos la dosis de manitol, pero ¿cómo monitorizamos el efecto del manitol? Pues para ello tenemos que mandar un examen de laboratorio que es la osmolaridad medida. Vea que con el caso de la solución salina utilizamos para vigilancia la osmolaridad calculada, pero en el caso del manitol, como es un osmolito que nosotros no lo medimos directamente, o sea, no medimos la manitolemia, pero sí medimos el efecto manitol sobre la osmolaridad, y para ello debemos aplicar el manitol para buscar esa osmolaridad de alrededor de 320 miliosmoles por litro. En este caso, vemos que la osmolaridad calculada es de 305. La osmolaridad medida es de 332. Eso significa que esta brecha de los 27 miliosmoles fue aportada por la presencia del manitol. Este es el concepto de la brecha osmolar, un parámetro que debemos utilizar para calcular la dosis de manitol y vigilar la dosis de manitol. Ahora, ¿cuál de las dos opciones es la mejor? ¿Manitol o solución salina hipertónica para el manejo de la presión intracraneal? Hay muchas publicaciones al respecto. En los últimos años, la tendencia es
a publicar más estudios sobre solución salina hipertónica. Sin embargo, el mannitol es un medicamento que tiene la prueba del tiempo. Viene utilizándose desde los 60. La solución salina hipertónica se viene utilizando de forma paulatinamente creciente, pero es una historia mucho más reciente, de alrededor de unos 30 años. Entonces, estamos hablando de 30 años contra más de 50 o 60 años. Entonces, hay algunas publicaciones, por ejemplo, en esta publicación de Llorente y colega, en donde analiza a la luz de las publicaciones una comparación entre el mannitol y la solución salina hipertónica en neuroanestesia. Y la conclusión de este artículo, así como otros artículos también con la misma línea de resultados, es que entre la solución salina hipertónica y el mannitol, literalmente lo que existe es un cuasi empate técnico. O sea, no hay una superioridad como tal entre el mannitol y la solución salina hipertónica, siempre y cuando lo utilice correctamente, vigilando la osmolaridad calculada en el caso de la solución salina hipertónica y la osmolaridad medida en el caso del mannitol. En otras palabras, cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es mejor, mannitol o solución salina hipertónica? La respuesta sería la mannitolina. Eso significa que una opción no excluye a la otra. La solución salina y el mannitol son mutuamente complementarios y representa una opción de rescate, uno para el otro. El mannitol, si utilizamos y no se logra la meta, le agregamos o pasamos a solución salina hipertónica y de forma viceversa. Recordemos de que todavía no existe una opción de un agente osmótico ideal. Hay que utilizar de forma complementaria uno con respecto a la otra si se demuestra un fallo terapéutico en cualquiera de las dos opciones. Otra medida a considerar sería el uso de barbitúricos. Aquí es importante entender el concepto de la paradoja de los barbitúricos. Cuando aplicamos el tiopental, muy rápidamente después de la inyección, vemos que el paciente como que empieza a hiperventilar, como que hay una fase inicial de excitación y luego el paciente entra en un estado de coma y hay vasodilatación y descenso de la presión arterial. Entonces, acá planteamos un concepto, la paradoja del tiopental. Si causa vasodilatación, no sería muy inteligente utilizar el tiopental porque causaría vasodilatación cerebral y con eso aumenta el volumen sanguíneo intracraneal, empeorando la presión intracraneal. Sin embargo, el tiopental produce un efecto profundo sobre el metabolismo cerebral, disminuyendo y en dosis alta incluso puede aplanar la onda electroencefalográfica. Y una reducción de la tasa metabólica cerebral va a producir como mecanismo miógeno, reflejo, una vasoconstricción. Eso significa que la paradoja de tiopental consiste en que el tiopental es un vasodilatador periférico, pero es un vasoconstrictor intracraneal. La vasoconstricción reduce la hipervolemia a nivel intracraneal. ¿Y cuál es la meta cuando queremos llevar al paciente a un coma barbitúrico? Pues debemos monitorizar el patrón electroencefalográfico. Para ello, debemos buscar en el patrón electroencefalográfico un estado llamado patrón de burst suppression, de estallido y supresión, en donde hay algunas ráfagas y luego un electroencefalograma plano, en forma alternada. Esto lleva a una reducción de la tasa metabólica prácticamente a cero si lo aplanamos, y un patrón de burst suppression lleva a un metabolismo cerebral de apenas un 5% con respecto al estado basal. Pero ¿cuál es el problema con los barbitúricos? Todos sabemos de los efectos a nivel hemodinámico. Cuando utilizamos una infusión de tiopental, provoca en los pacientes un serio trastorno hemodinámico, la hipotensión.
en esta publicación de Critical Care, de 22 pacientes que recibieron tiopental, 21 pacientes tuvieron hipotensión. Y lo mismo en el brazo de pacientes tratados con pentobarbital. 20 de 22 pacientes sufrieron de hipotensión. Por eso, la hipotensión también puede deteriorar la presión de perfusión cerebral. Así es que vamos a utilizar, pero hay que vigilar de forma muy estrecha la condición hemodinámica. En otras palabras, si vamos a poner a un paciente en coma barbitúrico, debemos recordar que no se utiliza profilácticamente, es una terapia de segunda línea por sus efectos hemodinámicos secundarios y los pacientes deben estar con monitorización avanzada. Y mejor si se combina con la hipotermia terapéutica. De hecho, la mayoría de los estudios de pacientes que han recibido coma barbitúrico se ha tenido que combinar con hipotermia terapéutica para obtener un efecto real sobre el pronóstico de los pacientes. Lo que tenemos a nivel de la institución es el tiopental sódico, no tenemos el pentobarbital. Sin embargo, los resultados en cuanto a pronóstico neurológico son muy similares. Y el comportamiento hemodinámico también es bastante parecido. Para eso, debemos aplicar un bolo inicial de 2 miligramos por kilo en unos 20 segundos. Y si la presión intracraneal todavía persiste por encima de 20 milímetros de mercurio, podemos dar un segundo bolo de unos 3 miligramos por kilogramo. Recordemos de que este medicamento puede causar una vasodilatación profunda en un paciente que ya de por sí está susceptible. Consecuentemente, el bolo debe aplicarse en forma lenta. Y la infusión continua es a dosis de 2 a 4 miligramos por kilogramo, pero si la presión intracraneal está todavía por encima de 20 milímetros de mercurio, podemos subir la dosis a 1 miligramo por kilo por hora sobre los que ya ese paciente venía recibiendo. Por ejemplo, si estaba con 2 miligramos por kilo y todavía la presión intracraneal está elevada, podemos subir a 3. Si todavía no se logra meta, a 4 miligramos por kilo. Si vamos a utilizar dosis mayores, habría que pensar muy bien por la repercusión hemodinámica. Entonces, el coma barbitúrico, si lo queremos todavía obtener un efecto de aplanamiento electroencefalográfico, la dosis debe ser bastante mayor, de 4 a 6 miligramos por kilogramo. Con eso aplanamos el trazo electroencefalográfico. Aquí, cuando ya logramos aplanar el trazo, no debemos descuidar la parte hemodinámica, que puede ser bastante aparatosa, y algunos pacientes, para lograr ese objetivo, debe acompañarse de un vasopresor, un vasoconstrictor. Con esto logramos reducir la tasa metabólica en un 55%. Aquí podríamos preguntar, qué raro, si se aplanó el electroencefalograma, ¿por qué no hay una reducción de un 100%? Pues resulta de que las neuronas no solamente se manifiestan desde el punto de vista metabólico con ondas eléctricas, también necesita un metabolismo residual o basal para el mantenimiento de la homeostasis intracelular, como síntesis de neurotransmisores, síntesis de proteína, el mantenimiento de las membranas de las organelas, la síntesis de proteínas, enzimas, etcétera, etcétera. Por eso, a pesar de que ya nosotros bloqueamos completamente la neurotransmisión, todavía el metabolismo no se reduce a un 100%. ¿Cómo mejoramos el pronóstico de los pacientes en caso de que hay una presión intracraneal excesiva y que todas las medidas en su dosis máxima no ha logrado controlar? Pues tenemos que llevar a los pacientes a descompresión quirúrgica. En algunos casos, esta es la medida inicial. Por ejemplo, este paciente que tiene un hematoma epidural, la indicación de la cirugía es para el tratamiento de la masa en este caso el hematoma, que está aumentando la presión intracraneal por la doctrina de Monro y Kelly. En este caso,
la descompresión quirúrgica es sí o sí. Y en los pacientes que tienen hematoma epidural, tenemos que mentalizar de que se trata de una verdadera emergencia neuroquirúrgica. ¿Por qué? Porque al principio, la hipertensión intracraniana se debe a la presencia del hematoma, pero esto lleva a una isquemia y luego la isquemia a su vez la isquemia nos lleva a edema citotóxico y un edema que va a agravar más la hipertensión intracraneal que ya ese paciente previamente ya lo tenía. Si estos pacientes van a ser llevados a sala de operaciones, debemos tener el cuidado de no utilizar el óxido nitroso. Acá podemos ver una consecuencia del óxido nitroso que sería el neumoencéfalo. Bueno, el neumoencéfalo es por la acumulación de un gas dentro del cráneo una vez que ya se cerró la bóveda craneal. Pero cuando utilizamos óxido nitroso, esa burbuja que anteriormente contenía aire, es aire de la atmósfera que tiene nitrógeno, se va a equilibrar con el óxido nitroso presente en el parénquima encefálico y se va a producir una transferencia mucho mayor, a una velocidad mucho mayor de óxido nitroso hacia la burbuja que el nitrógeno saliendo. Y esto hace que aumente la presión y el volumen dentro de esta burbuja del neumoencéfalo, empeorando la presión intracraneal. Por eso, en neurocirugía tenemos que llevar la idea de que hay que decir no al N2O, no al óxido nitroso. Aquí podemos ver otro ejemplo de cuando hay neumoencéfalo, la presencia de óxido nitroso puede incrementar el volumen y consecuentemente la presión intracraneal. Una estrategia de rescate es la hipotermia. Pero primero tenemos que entender qué es el concepto de la tasa metabólica cerebral global. Cuando hablamos de actividad eléctrica neuronal, representa alrededor de la mitad de la tasa metabólica cerebral. Ahora, la otra mitad es el metabolismo residual. El metabolismo de activación se manifiesta porque hay ondas electroencefalográficas, la neurona como una célula eléctrica, pero el metabolismo residual incluye la síntesis de proteínas, neurotransmisores, el mantenimiento del gradiente eléctrico transmembrana, el mantenimiento del volumen celular. Todo eso también requiere de energía. Y cuando ponemos coma barbitúrico, solo aplacamos el metabolismo de activación. No podemos reducir el metabolismo residual. Por eso aplicamos en pacientes refractarios la hipotermia. La hipotermia se puede aplicar de forma artesanal, poniendo encima de los pacientes, obviamente con aislamiento también, con un plástico, con hielo, o sea, es el enfriamiento externo, monitorizando obviamente la temperatura central, pero de forma un poco más controlada sería la hipotermia terapéutica utilizando un enfriamiento intravascular. Esto es lo que se le conoce como el enfriamiento intravascular con un Coolgard-Alcius, un aparato de Coolgard-Alcius. Se coloca un catéter a nivel de la vena femoral, pero también se puede colocar a nivel de la yugular interna y dentro de ese catéter circula y recircula solución salina fría y con eso se logra enfriar al paciente. La meta sería bajar la temperatura corporal central a 33 grados y sostener esa hipotermia durante 2 días. Con esta temperatura tan baja de 33 grados que es causar alteraciones en el perfil de la coagulación, en electrolitos y la sensibilidad hacia la hormona antidiurética. Por eso hay que estar calentando, enfriando al paciente durante ese periodo, pero vigilando mucho todos los efectos
secundarios. Y al cabo de 2 días se aplica un recalentamiento lento por las siguientes 24 horas hasta llevar al paciente a la normotermia. Por cada 1 grado centígrado de reducción de la temperatura, el metabolismo corporal total, no solamente a nivel cerebral, se reduce entre un 5 a un 7%. Eso significa de que si bajamos la temperatura central a 15 grados, este metabolismo cerebral es de apenas un 10% con respecto a la basal. Es una reducción bastante dramática. Pero también tenemos que entender de que la hipotermia confiere neuroprotección. Para eso tenemos que entender el concepto de Q10. Q10 significa el efecto de un gradiente térmico de 10 grados. O sea, un paciente que sufre parada circulatoria, si tuvo la parada circulatoria a 37 grados, su cerebro solo tolera 5 minutos de parada circulatoria. A partir de ahí ya se produce la lesión neuronal de forma catastrófica. Pero si la parada circulatoria ocurrió a los 27 grados, puede tolerar hasta 15 minutos de parada circulatoria. Y si bajamos otro Q10, o sea, el primer Q10 fue de bajar de 37 a 27, 10 grados. Si bajamos de 27 a 17 grados, el segundo Q10, el tiempo de tolerancia al paro circulatorio sería de 45 minutos. Esta es la razón por la cual en cirugía de circulación extracorpórea para el arco aórtico se coloca a los pacientes en arresto circulatorio, se enfría a 2 Q10 a 17 grados y se puede operar durante 45 minutos en arresto circulatorio y el cerebro permanece protegido por la hipotermia. Entonces, el concepto de Q10 significa de que por cada 10 grados de temperatura se reduce el metabolismo en un 50% y se prolonga la tolerancia al paro circulatorio en un factor de 3 veces. Aquí vemos 5 minutos, 5 por 3, 15. 15 por 3, 45 minutos. Aquí podemos ver el efecto de la presión intracraneal cuando está en normotermia, cuando la presión intracraneal se midió en un paciente normotérmico, ahí está en 47 milímetros mercurio de presión intracraneal. Una hipertensión intracraneal, si se sostiene, sería letal. Cuando se enfrió, ahí ustedes pueden ver, después de aplicado la hipotermia, cómo la presión intracraneal bajó de 47 a 15 milímetros de mercurio, una reducción de 3 veces con respecto a la PIC en normotermia. Contra 47 basal en normotermia, pasó a 15 milímetros de mercurio en hipotermia. En resumen, el metabolismo de activación es fármaco sensible, o sea, eso lo logramos mediante coma barbitúrico, y el metabolismo residual es termosensible. Tenemos que enfriar a los pacientes con el sistema de enfriamiento externo, pero mejor aún, y de forma más controlable, el método de Coolgar-Alcius para enfriamiento intravascular. Es importante complementar la monitorización de la presión intracraneal en todo momento en esos pacientes que amerita de estrategia de terapia avanzada como hipotermia, coma barbitúrico, monitorizar la presión intracraneal. En los pacientes que tienen un Glasgow de 3 a 8 después de resucitación, si tiene un TAC normal o tiene un TAC anormal, aquí están las indicaciones para colocar la monitorización de la presión intracraneal, que puede ser a través de un monitor camino, a través de un catéter de ventriculostomía, a través de un tornillo subdural o tornillo de Richmond. Esas son las indicaciones para monitorizar la presión intracraneal. Ese es un ejemplo de monitor de la presión intracraneal con un monitor camino. Es un monitor que se coloca a nivel de parénquima encefálico. Lo ideal es colocar en el lado contralateral a la lesión, pero en algunos casos también se recomienda monitorizar de forma bilateral. Para monitorizar la presión intracraneal tenemos que
aprender a interpretar la distensibilidad o compliance intracraneal. En condiciones normales, esta presión tiene 3 picos, P1, P2 y P3. Cuando los 3 picos, P1, P2 y P3, están en forma decreciente, se considera como un compliance intracraneal normal. Esta curva ve que tiene una onda de percusión, una onda tidal y una onda dícrota. P1, P2, P3 debe estar P1 mayor que P2, P2 mayor que P3. Pero cuando este patrón se pierde, como en el caso del paciente B, donde P1 es menor que P2, P2 es igual o, menor, o mayor que P3, es un encéfalo no complaciente, consecuentemente es de mal pronóstico. Aquí ustedes pueden ver un paciente que lo monitorizamos, se comparó la presión intracraneal con el fondo, que es una presión arterial. En este caso se ve que P1 es mayor que P2, P2 mayor que P3. Se trata de un paciente que tiene una distensibilidad o compliance intracraneal normal y eso se refleja en una presión intracraneal de 9 milímetros de mercurio y una presión de perfusión cerebral de 66 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay que tener cuidado también con estos dispositivos, porque este paciente, por ejemplo, tenía un monitor Camino y en un descuido se le cayó todo el peso del monitor encima, fracturando el catéter del monitor Camino y hubo necesidad incluso de llevarlo a sala de operaciones para la extracción quirúrgica. En otras palabras, ¿verdad? El Camino también puede ser peligroso dependiendo de cómo lo utilicemos. ¿Y qué pasa si hemos hecho de todo y tampoco resulta en una reducción efectiva de la presión intracraneal definida como aquella presión de menos de 20 milímetros de mercurio? Pues si nada funciona, lo único que queda es llevar nuevamente a sala de operaciones para una descompresión quirúrgica mediante una craneectomía descompresiva. Las craneectomías descompresivas deben de hacerse de forma amplia. Se recomienda entre 12 a 15 centímetros de diámetro, pero recordemos de que es una medida transitoria y después hay que lidiar con el síndrome post-craneectomía, como se ve en este caso, un paciente que padece de cefalea y crisis convulsiva a repetición por un síndrome post-craneectomía, cuando la falta del cráneo, como se ve acá, condujo que se colapsara completamente el ventrículo ipsilateral y ese paciente constantemente sufre de cefalea y crisis convulsiva. Hubo necesidad de llevarlo a sala de operaciones para una craneoplastía. Bueno, para terminar, como mensaje para llevar a casa, recordemos de que la clave de éxito para un pronóstico favorable en un paciente que tiene hipertensión intracraneal sería el tiempo. Debe ser las medidas precozmente instauradas y atiempadas también con respecto al momento de la evolución. Evitar las lesiones secundarias, sobre todo la hiperglicemia, la hipertermia, las crisis convulsivas, los momentos de elevación pico de la presión intracraneal durante, por ejemplo, aspiración endotraqueal, durante los cambios de cúbito. Recordemos también de no empeorar más las cosas. Cuando utilizamos el coma barbitúrico hay que estar vigilando de la hipotensión, del shock circulatorio y también colocar la cabecera del paciente a 30 grados, no a 45 grados. Semi-Fowler es la posición recomendada, no el Fowler extremo. Aplicar las medidas de osmoterapia, los agentes hipertónicos. Recuerde que entre mannitol y la solución salina hipertónica no hay una diferencia relevante desde el punto de vista clínico. El coma barbitúrico debe hacerse vigilando la hemodinamia y vigilando con un monitor electroencefalográfico buscando el patrón de burst suppression. La hipotermia terapéutica sería mantenerlo durante
2 días a una temperatura meta de 33 grados y al término recalentar durante los próximos 24 horas. La hiperventilación debe ser una medida muy transitoria porque causa una vasoconstricción y a diferencia de la vasoconstricción causada por el barbitúrico, la hiperventilación no reduce la tasa metabólica y consecuentemente puede empeorar más la isquemia. Y finalmente, el manejo debe ser integral y multidisciplinario para lograr salvar a los pacientes en una situación que ya de por sí es bastante caótica, bastante catastrófica. La craniotomía descompresiva puede ser una medida de salvación. Obviamente, el drenaje quirúrgico de los hematomas, de los tumores, de los abscesos, forma parte de este complemento. Y lo que buscamos siempre, ¿verdad? Que después de el manejo, quedar con un resultado satisfactorio para todos, un paciente neurológicamente recuperado. Y a menos de que, desde el punto de vista evolutivo, nuestro cerebro, nuestro cráneo cambie de configuración, vamos a seguir sufriendo los embates del neurotrauma, a menos de que tengamos la configuración anatómica del pájaro carpintero. Hace un tiempo se logró clarificar el mecanismo de neuroprotección de los pájaros carpinteros. Y la explicación es que ellos tienen un hueso hyoide que es bastante redundante, que le da vuelta al cráneo y sirve como un resorte para amortiguar el golpeteo que hace contra el tronco de los árboles. Y de esta manera hace hueco en el árbol, pero no sufre de neurotrauma.